Recíbelo, es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Aleluya. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Alábele al Señor, hermano. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre. Hasta que todos lleguemos a la unidad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres tu Señor. Gracias, Señor Jesús. Que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Deseo ganar al amado Jesús y ser completo en él. Deseo ganar al amado Jesús y ser completo en él. Aleluya, gracias, Señor Jesús. Gracias damos al Señor por la alabanza, hermano. Amén. Es maravilloso alabarle al Señor. Amén. Y nosotros lo que aprendamos acá, nosotros nos vamos a llevar allá. Y dice que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, dice, se postrarán y adorarán al Señor. ¿Vio? Ellos adorarán al Señor porque Él es todo para ellos. ¿Vio? Y la esposa también va a adorar al Señor. Por eso nosotros ayer, yo mencionaba que la esposa dice, cuando le preguntaron, ¿qué es tu amado? Y mi amado es todo. Mi amado es alto y rubio y sobresale entre 10.000, dice. ¿Vio? Y entonces nosotros tenemos que verlo así al Señor, como nuestro amado. Aquel que dio la vida por nosotros. Dice en el libro de Cantares, dice, le veremos sin atractivo para que le deseemos. ¿Vio? Y él dice, ese dice en el libro de Isaías, capítulo 53, hermano. Y dice que fue desfigurada de él la hermosura. Y eso, ¿sabe por qué? A causa de nosotros.
¿vio? A causa de nosotros. Él dejó su lugar de majestad, de autoridad, y vino y se humilló y se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso es para que nosotros hoy estemos en este lugar. ¿Vio? Por eso nosotros tenemos que alabarle y glorificarle al Señor. Hoy yo veía a unos hermanos haciendo culto a Dios y veía cómo ellos le alababan al Señor. ¿Vio? Y le alababan al Señor por lo que Él es y por lo que Él hizo para ellos. Y Él hizo lo mismo para nosotros. Él nos salvó, nos limpió del pecado, borró nuestras culpas, dice el Señor. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que alabarle al Señor y glorificar su nombre. ¿Vio? Porque Él es digno de toda alabanza y de toda honra. Le invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a orar al Señor por las peticiones. Gracias le damos al Señor, porque el Señor les ha ayudado a llegar en esta tarde. Amén, hermano. Vamos a orar al Señor. Le voy a pedir a nuestro hermano Marco que nos dirija al trono de la gracia. Hermano Marco. Padre bendito, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Dios Todopoderoso. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Amén. Gloria a Dios. Nuestros pies aquí a tu iglesia, Señor. Gracias, Alabarte, Señor. adorarte, cansarte, mi Señor. Bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Padre de la gloria. Manos sobre ellos, papito. Para que Bendice, les lleves Señor. bendición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De paz Por la y de sanidad del cuerpo, Padre Santo. Aquí, En capítulo, nombre, Padre Santo. Amén. Dios, nuestro Creador. Amén. Sí, Señor. Bendito. Gloria a Gracias, Dios. Señor Gloria a Jesús. Dios. Aleluya, gloria a Dios. Busca, papito, en el- Gracias, Señor amado. Que abra nuestros corazones para poder escuchar tu palabra. Gracias, Jesús amado. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Te alabamos, te adoramos porque eres santo, mi Dios. Gracias, Señor amado. En el santo nombre de Jesús, amado Jesús. Gloria a ti, Amén. Señor. Amén. Amén, hermano. Podemos tomar asiento. Estamos en libertad, hermano. Seguramente que usted trajo un testimonio, una palabra para compartir con los hermanos. Que el Señor le bendiga y usted pueda edificar en la iglesia. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor amado. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Les saludo con la paz del Señor, hermanos. Amén. Agradecidas, ¿no?, al Señor por un día más de vida. Agradecida porque podemos llegar también a alabar y glorificar su santo nombre, ¿no? Amén, gloria a Dios. Ahí quería compartir en Romanos 8. También agradezco al Señor, ¿no?, le quiero dar la bienvenida a la hermana María y a su hija, ¿no? Amén. Que nos visitan también. En Romanos 8, hermanos. Esta palabra no estaba meditando, ¿no? Romanos 8:1. Amén. Gloria a Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Amén. Amén. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Le agradezco por esta palabra, ¿no? Porque cuando nosotros estábamos, ¿no?, en el pecado todo, ¿no?, vino el Señor y nos ha librado de esa muerte, ¿no?, donde nosotros estábamos cayendo al infierno. Le agradezco al Señor por todo esto, ¿no?, que la gloria sea para nuestro Dios Padre, ¿no? Amén. Señor bendiga la vida de nuestra hermana Rosmery. Amén, hermano. Gracias, Señor. Amén, hermano Marco. Quería compartir un poquito la palabra. Primeramente, decirles, hermanos, que hoy tuve que venir solo porque la hermana Elena un poquito está con dolores de encía, ¿no? Entonces, no estaba muy dispuesta para venir, hermanos. Pero aún así, yo, con mis hijos, hemos venido, ¿no? Gloria a Dios. Si hay un pasaje bíblico, ¿ya? En San Juan 14:1, ¿ya?
camino al Padre, ¿no? Como dijo aquí. Amén, hermanos. Amén. Amén. 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Amén. Señor bendiga la vida de nuestro hermano Marco. Amén, gloria a Dios. Amén, hermano. Damos libertad. Siéntase libre, edifique la iglesia. Les saludo con la paz, Señor, hermano. Doy gracias al Señor por permitirnos llegar a este lugar, ¿no? Nuevamente, para reunirnos con todos ustedes, ¿no? Sabemos que somos el cuerpo, pertenecemos al cuerpo de Cristo, ¿no? Y todos nos juntamos para alabarle, para orar a nuestro Señor Jesucristo y escuchar su santa palabra en esta tarde. Amén. Que el Señor nos esté dando siempre el entendimiento, ¿no? Abriendo nuestros ojos para que nosotros podamos también ver, ¿no? La palabra del Señor. Gracias, Buenas Señor. tardes. Agradecido al Señor, como dije mi esposa, por la visita de nuestra hermana Mari, ¿no? Y su hija. Amén, gloria a Dios. La bienvenida, que se sienta como en casa, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Que todos somos familia de la fe, ¿no? Amén. Y en esta tarde yo quiero compartirle una alabanza que se encuentra en Corita, ahí en los 277, hermano. Esta alabanza es nueva para ustedes. Gloria a Dios. Está en el seminario de nosotros, no la cantamos acá. ¿Qué número, hermano? 277, ¿De coros? el coro. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. Gloria a Dios. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. El sentimiento más precioso que viene del Señor es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. El sentimiento más precioso que tiene el Señor es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, 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 aleluya. El sentimiento más precioso que tiene el Señor es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Gloria a Dios. Doy gracias al Señor por esta alabanza, ¿no? Dice que la alegría está aquí y ya conoce a Jesús, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias. Y el sentimiento viene sino del Señor, ¿no? Y eso hace todo el amor, ¿no? El amor que le tenemos a nuestro amado Señor Jesucristo por haber venido y muerto por nosotros, ¿no? Amén. Gracias, Gloria a Señor. Dios. Toda la gloria sea para nuestro Amén. Dios Padre. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Alabado sea su nombre. Santo eres tú, Señor. Gloria a Dios. Saludos con la paz del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Agradecido a Dios. Dios por el día más de vida, ¿no? Gracias, Señor. Agradecido a Dios porque pude llegar hoy, ¿no? Gloria a Dios. El diablo, el demonio te agarra en la pierna y no se puede llegar, pero le doy gracias a Dios que pude llegar. A veces es difícil. Y hoy voy a cantar Aleluya. un poquito. Podemos cantar todos juntos. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Tu fidelidad Es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios.
Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, hermanos. Gracias le doy al Señor por este día más de vida que Él nos ha regalado. Amén. Gracias por su amor, por su misericordia, por el cuidado que Él tiene de nosotros. Gracias por la salvación de nuestra alma. Amén. El perdón de nuestros pecados. Amén. Gracias al Señor por esta palabra que estamos escuchando. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Porque el Señor obró algo tan maravilloso en la cruz del Calvario para nosotros, para sus hijos. Amén. Amén. Y muy pocos son los que pueden apropiarse por la fe, entender esto, ¿no? No es para unos pocos. El Señor dice que es para muchos. Y para poder entender tenemos que orar al Señor. El apóstol Pablo nos dejó la manera y en el capítulo 1 del libro de Efesios, cuando él oró por los hermanos de Éfeso, ellos eran hermanos que tenían amor. Siempre repito lo mismo porque a veces pensamos que porque estamos en la iglesia ya está todo completo, ¿no? Pero estos hermanos eran hermanos que tenían fe en el Señor Jesús, que su amor se divulgaba por todo el mundo porque era manifiesto, amén. Porque cuando ellos veían la necesidad en otro, la suplían, así se veía el amor de ellos. Entonces, aún así, Pablo tuvo la necesidad de orar por ellos para que los ojos de su entendimiento fueran abiertos, para que ellos pudieran conocer a Dios, dice. Ya lo habían conocido porque habían recibido a Jesucristo como su Salvador. Amén. Sin embargo, Pablo oró para que ellos pudieran conocer a Dios en la intimidad, acá adentro de ellos, cómo Dios podía transformar sus vidas, ¿no? Después vemos en la carta en Apocalipsis cómo Dios hace resaltar las obras que ellos tenían, ¿no? Dice que abundaban en muchas obras. Y dice que no soportaban a aquellos que se enseñoreaban sobre la iglesia, pero ellos habían olvidado lo más importante. Pablo oró por ellos, pero aún así ellos no lo pudieron ver, amén. Y ahí en el libro de Apocalipsis se les exhorta, dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿no? Y acá en el libro de Romanos que estamos viendo la palabra, vemos cómo el Señor hizo provisión abundante para que nosotros podamos entender estas cosas, para que a nosotros no nos pase como le pasó a los Éfesos, ¿no? Dice en el versículo 3 del capítulo 8, ¿no? Estamos estudiando este libro, ¿no? Por medio de la palabra, y dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A veces cuando leemos esta palabra, por eso es tan importante que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Por eso siempre cito el pasaje de Éfeso, ¿no? Dice, cuando decimos que, cuando acá la palabra dice que Dios condenó dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Dice, ¿no? Los hermanos piensan que el pecado fue condenado acá en esta carne para que viva por el resto de su vida. Pero no, Dios condenó el pecado en la carne de su Hijo, ¿no? Amén. Cuando Él estaba en la cruz, Aleluya, gracias. ahí Él llevó la carne, el cuerpo de pecado, para que Amén. nosotros podamos ser libres para servir al Señor. Amén, gracias. Que el Señor pueda abrir los ojos del entendimiento para que podamos entender estas cosas, ¿no? Y en otro dice, habiendo crucificado la carne con sus pasiones y deseos, dice eso refiriéndose a nosotros, declarando que lo que el Señor obró en la cruz del Calvario es una realidad para nosotros ahora. Que el Señor pueda abrir los ojos del entendimiento y que podamos entender y agradecer al Señor por lo que Él hizo. Él condenó al pecado en la carne de su Hijo cuando Él estaba en la Amén, cruz. gloria a Dios. Lo crucificó, lo Aleluya. mató, lo sepultó y nunca más salió a la luz. Amén. Ahora cuando Él resucitó como una nueva creación. Amén. Él era sin pecado, pero cargó el pecado de toda la humanidad para que aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Amén, gloria Que el a Señor Dios. Jesucristo bendiga a la iglesia sobre todo, Amén. para que la iglesia le pueda ser quitado el velo. Esto viene a raíz de una búsqueda.
Cuando el Señor ilumina el corazón del hombre, porque hay un anhelo en el corazón del hombre de saber, de entender, pero si el hombre no tiene ese anhelo de entender, de que los ojos de su entendimiento sean abiertos, el hombre sigue de la misma manera. Amén. Lo vemos ahí, Pablo oró con los efesios y cuando el Señor amonesta a las iglesias vemos que ellos no cambiaron de actitud, abundaban en buenas obras. Su amor se conocía por todo, aborrecían a aquellos que se enseñoreaban de la iglesia, pero su corazón estaba lejos del Señor. Que no nos ocurra eso a nosotros, hermanos amados, que el Señor pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocerle y le podamos amar. Amén. Cuando usted viene a la iglesia y escucha la palabra, Dios. esa parte tiene que ser la más importante en su vida y tenemos que estar orando: Señor, abre los ojos de mi entendimiento, abre mi entendimiento. Y cuando el Señor abre los ojos de nuestro entendimiento y lo entendemos, eso llega a ser parte de nosotros y nadie lo puede arrancar de nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, si un ángel del cielo, alguien viniera predicando un evangelio diferente, ya no nos puede convencer, porque cuando oramos al Señor y Él abre los ojos de nuestro entendimiento, entonces ya es Dios mismo enseñándonos. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano, que el Señor pueda bendecir sus vidas, que usted pueda ser, ¿cómo dice la palabra? Apresurado, no me sale la palabra, ¿no? Para poder entender esta palabra. Aleluya, gloria a Dios. Hay hermanos que se suben al púlpito y tienen esa gracia de hacer que toda la iglesia llore y se quebrante, pero después pasa y no queda nada. Esta palabra dura para toda la vida. Amén, y es lo que nos gloria a lleva Dios. a que nosotros podamos obtener el premio. Gloria a Dios. Amén. Usted tiene que escuchar con atención, porque este es el tiempo para nosotros. No va a estar el Señor siempre enseñándonos lo mismo. Que el Señor pueda bendecir, hermanos amados. Amén. Señor, bendiga la vida de nuestra hermana. Amén, hermano. Gloria a Dios. No sé si hay algún hermano más que quiera compartir algo, si no ya vamos a levantar la ofrenda y le voy a estar entregando al pastor para que traiga el mensaje. Gracias damos al Gloria a Señor. Dios, gracias, Señor. Amén, hermano. Vamos a ponernos de pie, vamos a declarar la fe. Gracias, Señor. Acuérdese que nosotros recibimos dando, ¿no? Esa es la palabra que nosotros hemos oído. Pero el hermano Jesús va a levantar la ofrenda. Esa es la palabra que nosotros hemos oído y que nosotros creemos. Esa es la palabra de fe que nosotros declaramos. ¿Cuándo la declaramos? Cuando damos. Gracias, Señor. ¿Y por qué damos? Porque el Señor nos dio todo a nosotros. Entonces nosotros Gracias. damos declarando que el hombre mezquino murió en la cruz. Amén. Y que la nueva creación todo lo da, así como lo dio nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, hermano. Alabado sea su nombre. Vamos a alabar al Señor. Le voy a invitar a la hermana Ramona que nos dirija con la alabanza. Gloria a Dios. Y vamos a levantar la ofrenda. Bellas palabras de vida son las de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Amén. Amén, hermano. Gracias, Señor. Bendito, bendito, bendito Padre, te pido que bendiga las ofrendas y los hermanos pusimos, Señor. Bendice Dios, que bendiga al pastor, Señor, bendiga la Virgen, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, hermano. Así como estamos, vamos a recibir al pastor que trae el mensaje en esta tarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermano. Ahí está.
Gracias le damos al Señor. Le damos bienvenida a las hermanas que nos visitan. Se puedan sentir cómodas. Amén, gloria a Dios. Gloria al nombre. Para nosotros es un privilegio recibir a los hermanos, sabiendo que tenemos hermanos en todos los países, ¿no? Gracias, Señor. En todo el mundo, gracias al Señor. Y a veces nos sentimos tan solos, ¿no? Una familia tan grande. Amén, gloria a Dios. Nos falta acercarnos por medio del Espíritu, ¿no? Gracias, Señor. Para no sentirnos tan solos muchas veces. Bueno, gracias le damos al Señor. Estamos viendo, hermanos, el libro de Romanos, ¿no? Y veníamos ya viendo cómo nosotros podemos alcanzar a vivir esta vida nueva, porque esta es una vida completamente nueva. Esta vida no la teníamos antes. Para poder vivir esta vida nueva necesitamos nacer de nuevo, porque no podemos vivir la vida nueva con la vida vieja, sino que tenemos que tener un nuevo nacimiento. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto, te digo que si no nacieres de nuevo no podrás ver el reino de los cielos, ¿no? El nuevo nacimiento nosotros lo hemos obtenido cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí ocurrió el nuevo nacimiento. Dios se metió dentro de nosotros, en nuestro espíritu, como dice ahí en 1 Corintios 5, 17, creo que es, si no es 6. Me buscan ese versículo, por favor, hermana. ¿Qué dice? Aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces nosotros nos hicimos un espíritu con el Señor, o Dios hizo un espíritu con nosotros. Y es como cuando usted tiene una jarra de leche y una jarra de café. Usted tiene una jarra de leche y una de café. Ahora usted lo mezcla, se unen esas dos componentes, se unen y ya no es ni café ni es leche, es café con leche. Amén, gloria a Dios. Ya está unido. Y ahora sepárelo. No se puede separar. Está unido. Lo que le pasa al café le pasa a la leche. Bueno, nuestro espíritu se unió con el Señor y no se puede desunir. No hay fuerza en el mundo, en el espacio, en el universo que nos pueda separar. Porque dice, ¿vio? ¿Quién nos separará? ¿Cómo dice? El amor de Dios. ¿Quién es el amor de Dios? Gloria a Dios. Jesús. Jesús es el amor de Dios. ¿Quién nos separará a nosotros de Jesús? ¿Quién nos separará? ¿Eso es donde dice Romanos? 6:17, ¿no? 6:17. A ver, hermano. Leemos, hermano Fabio. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén, hermano Fabio. Gracias, hermano Fabio. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén, gloria a Dios. Entonces nosotros estamos unidos, nuestro espíritu está unido con el Señor. Amén. Tal vez nuestra carne no, tal vez nuestra alma no, pero nuestro espíritu sí. Y ahí tuvimos el nuevo nacimiento, en nuestro espíritu. En nuestro espíritu somos hijos de Dios, una nueva creación. Amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué lo creemos? Porque lo dice la palabra del Señor. Porque Dios dice así. Y entonces es maravilloso tener el nuevo nacimiento. Entonces el nuevo nacimiento viene con una vida completamente nueva, pero no sabemos cómo vivir esa vida. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios constituyó, dice Efesios 4, 11 y 12. Dios constituyó en la iglesia apóstoles. ¿Qué más? No lo lea. Dígalo de memoria, ya lo tiene que saber. Apóstoles, Profetas. pastores y maestros. Más despacito, Nico. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sí, ahí está. Entonces, ¿vio? Dios constituyó. ¿Para qué constituyó Dios eso? Dice en el versículo 12. No lo lea, ya lo tiene que saber de memoria. Para perfeccionar a los santos, dice. Amén, gloria a Dios. No, ¿para qué tienen que ser perfeccionados los santos? Para la edificación. Amén. ¿No? ¿De qué? Del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces fíjese que todos tenemos que ser instruidos
después de que hemos recibido la nueva vida, tenemos que ser instruidos para ser edificadores. Edificamos la iglesia, edificamos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa eso? Que nos edificamos los unos a los otros. ¿Cómo? Con el conocimiento. Por eso mi esposa decía que Pablo oraba para que Dios nos diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén, gloria a Dios. Todo eso ya lo sabemos, ya eso nosotros ya estoy haciendo un repaso para los hermanos nuevos y más también para las hermanas que nos visiten hoy. Gloria al nombre del Señor. Ahora vamos a Romanos, en el capítulo 8. Veníamos diciendo que nosotros, romanos, en el capítulo 7 vimos que ahora lo que impedía fue quitado del medio. ¿Sí? ¿Cómo fue quitado? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo fue quitado lo que impedía? ¿Cómo fue quitado lo que impedía para que nosotros podamos vivir y manifestar esta vida? ¿Cómo fue quitado? Por la muerte. Por la cruz, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo llevó a la muerte todo lo que impedía. ¿Qué impedía? El pecado. Muy bien, hermano Juan. ¿Qué más? ¿Qué más impedía? El cuerpo de pecado. El cuerpo de pecado. Impedía que nosotros podamos vivir esta nueva vida. ¿Amén? Nuestra identidad con Adán impedía. Bueno, todo eso Cristo lo llevó a la cruz. Entonces, por medio del sacrificio de Cristo, Dios quitó todo lo que impedía para que nosotros podamos vivir una vida nueva, una vida espiritual. Entonces usted no tiene que quitar del medio. Usted tiene que creer que Dios lo quitó del medio. Amén, gloria a Dios. Dios lo quitó del medio. No trate usted de quitarlo del medio porque no va a poder. Porque si usted trata de quitar del medio, entonces está negando que Cristo lo quitó. Y nosotros no vivimos teniendo victoria sobre, sino que vivimos en la victoria que tuvo Cristo sobre. En la victoria que Cristo tuvo sobre el pecado y sobre el mundo, sobre la carne, sobre el diablo. Cristo venció todo por nosotros. Nosotros solamente tenemos que creer, ¿sí? Y declarar. Amén. Que el Señor le dé entendimiento. Entonces, el capítulo 7 nos llevaba a nosotros a saber que Dios, por medio del sacrificio de Cristo, quitó lo que impedía. Y bueno, y ustedes después, los hermanos diáconos, pueden compartir después a los hermanos, ¿no?, el capítulo 7 para que después ellos puedan entenderlo mejor, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y decía que fuimos hechos libres de la ley. ¿Se acuerda que hemos, en el capítulo 7, hemos sido libres de la ley? ¿De la ley de qué? ¿De Moisés? No, porque nosotros no estuvimos bajo la ley de Moisés, pero estuvimos bajo la ley del pecado. ¿Y qué nos hizo libres? Cristo nos hizo libres de la ley del pecado. Es decir, que así como en el matrimonio, el esposo está unido a su esposa por medio de la ley del matrimonio, y no puede separarse de su esposa a no ser por la muerte, porque no hay divorcio en el camino del Señor. Uno cuando se casa para siempre. ¿Amén? Lo único que puede romper el matrimonio es la muerte. Amén. Amén, gloria a Dios. Ni siquiera el adulterio y la fornicación rompen el matrimonio. Para nosotros, los de la fe. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros no nos casamos para fornicar después o adulterar. Nos casamos para no fornicar, nos casamos para toda la vida. No, nos casamos con nuestra esposa para toda la vida. No andamos buscando después. No, es para toda la vida nuestro casamiento. Y bueno, entonces no tenemos temor de eso, pero no vamos a agregar. Entonces, así como la mujer estaba sujeta a su marido por la ley, pero una vez que muera el marido, la mujer es libre de la ley del marido y puede casarse con quien quiera. Así nosotros hemos sido libertados de la ley del pecado y ahora somos de otro. ¿De quién? De Cristo. Somos de Cristo ahora.
y ahora estamos casados con Cristo. ¿Puede haber divorcio? No puede haber divorcio, ¿no? Porque fuimos desposados con Cristo. Somos la esposa de Cristo, la iglesia. Entonces no podemos pensar en divorciarnos de Cristo. Eso es imposible, ¿no? No buscamos divorciarnos de Cristo, sino buscamos serle fiel a Cristo. No mirando a otro. ¿Quién es el otro? El mundo. El mundo es el otro. Nosotros no miramos el mundo para cometer adulterio, ni fornicación. Nosotros miramos a Cristo. Por eso está la exhortación. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gloria a Dios. Todo este entendimiento que la gracia nos ha dado fue para un disfrute, para disfrutar esta vida, para disfrutarla. Yo antes nosotros cuando no conocíamos la gracia vivíamos amargados, derrotados, sintiéndonos culpables siempre. Pero la gracia nos elevó. ¿A dónde nos elevó? Efesios 2:6, a los lugares celestiales, ¿no? Ahí nos elevó la gracia. Qué maravillosa gracia, amén. Gloria al nombre del Señor. Eso vimos en el capítulo 7. Después en el capítulo 6 veíamos nosotros, ¿no?, cómo fuimos hechos libres del cuerpo de pecado y fuimos hechos libres del pecado, ¿no? Y que ahora, así como nosotros presentábamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora también nosotros presentamos nuestros miembros para servir a la justicia, ¿sí? Para servir al Señor, ¿no? Y esta enseñanza que nosotros, esta doctrina que nosotros hemos aprendido por medio de la enseñanza, nosotros la mantenemos. La tenemos que mantener hasta el último día de nuestra vida. No podemos andar cambiando de doctrina. No podemos andar cambiando. Cuando, como decía mi esposa, cuando nosotros somos enseñados por Dios, pueden venir muchas enseñanzas a nosotros, pero nosotros nos mantenemos inamovibles. Inamovibles, no nos movemos de lo que Dios nos ha enseñado. Amén. Por eso nosotros tenemos que llenar nuestro pensamiento de la palabra del Señor. Y bueno, y ahí veíamos nosotros en el capítulo 6, que ahora somos siervos de la justicia, ¿verdad? Dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. No podemos pecar ahora. Y entonces nosotros queríamos llegar al capítulo 8. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento del capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero no tenemos la vida práctica todavía. Y tenemos que ir a la vida práctica, tenemos que llevar lo que nosotros sabemos, lo que se nos ha enseñado, lo tenemos que llevar a la vida práctica. Y eso habla el capítulo 8 de Romanos, ¿no? Entonces veíamos ayer. ¿Alguien leyó Romanos hoy, no? No me acuerdo quién fue. La hermana Rosemary. Ah, sí. Entonces leíamos nosotros, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién está en Cristo Jesús? Según lo que dice el versículo aquí, ¿no? Siga leyendo para que usted pueda responder. ¿Quién está en Cristo Jesús? Todos leamos lo que sigue. Ahora pues... No, lo que sigue. Los que no andan Sí. conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está, esos son los que están en Cristo Jesús. ¿Vio? Y eso dice la palabra. No es algo. Dice, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿No? Los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces fíjense, ¿dónde estamos concluyendo nosotros? No, estamos llevando, el Señor nos llevó por medio del conocimiento, a través de la palabra, nos está llevando a que nosotros podamos manifestar la justicia de Dios. La justicia de Dios es la vida de Cristo en nosotros. Esa es la justicia de Dios. Entonces dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el poder, porque la ley es un poder,
Porque la ley el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder o de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado. Es decir, que ya el pecado no tiene potestad sobre mí, ni la muerte. Fíjese usted. Y cuando hablamos de la muerte, no solamente hablamos de la muerte física, sino que hablamos de todo tipo de muerte. La enfermedad es una muerte. Y Dios nos ha hecho libre, ¿no? Por medio del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre del pecado y de la muerte. Dios, la vida vieja era una vida de muerte y Dios nos ha liberado. La muerte no es solamente la muerte física, sino que eso es muy, pero muy grande esa interpretación. Un mal pensamiento es la muerte para nosotros. Una mala palabra es la muerte para nosotros. Una falta de respeto al padre, a la madre, eso es una muerte para nosotros. Eso produce muerte en nosotros. Pero, ¿qué dice? Dios nos liberó. Gloria a Dios, aleluya. Entonces nosotros ya no tenemos que seguir allí donde estábamos. Ahora, porque vivimos bajo el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha hecho libre del poder del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, era imposible. Por la ley del pecado no podía yo dejar de hacer aquello malo que siempre hacía. Por lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Como hablaba mi esposa, eso ya fue resuelto. La cruz quitó lo que impedía. ¿Qué impedía? El pecado. El cuerpo del pecado. Yo no tengo que estar lidiando con el pecado, ni tampoco lidio con la carne. Usted no puede estar lidiando con su carne. Usted tiene, y yo y usted tenemos que estar ocupados en servir al Señor. ¿Y qué hago con la carne, pastor? Gálatas 5, 19. Creo que es, ¿no? Vamos a leer. ¿Qué hacemos con la carne mientras tanto? ¿Ya encontraron? Pueden leer, hermano. No, vamos a leer un poquito antes. 18. El 17, hermano. Gálatas 5, 17. Sí. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Quiere decir que la lucha es del espíritu. Mi carne no es mi problema. Mi carne es problema del espíritu. El espíritu tiene que gobernar mi carne. El espíritu de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo hace eso el espíritu de Dios? Y ahí vamos a Gálatas 2:20. ¿Sí? Gloria a Dios, aleluya. Pueden leer, hermano, pueden leer sin vergüenza. Sí, Nico. A ver, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Vio? La carne que se haga responsable del espíritu. ¿Cuál es mi responsabilidad? Vivir en el espíritu. Amén. Esa es mi responsabilidad. Amén. Vivir creyendo lo que Dios dice en su palabra. Amén, gloria a Vivir Dios. en la vida de la iglesia. Vivir leyendo la palabra. Vivir haciendo el bien. ¿No? Mientras que yo vivo en el espíritu, entonces la carne, ¿qué pasa? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, volviendo a Romanos 8, porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de él, ¿vio? Gloria a Dios, aleluya. Dice que aquel que ha terminado con el pecado ha sido justificado, ¿verdad?
Bueno, hay un versículo que dice algo así, creo que es en Romanos 6. Dice ahora, en el versículo 4, hermanos, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Vio? La justicia de la ley se tiene que cumplir en nosotros. ¿Cuál era la justicia de la ley? Los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios se tienen que cumplir en nosotros. No por nosotros, sino en nosotros. Si nosotros tratamos de cumplir los mandamientos, vamos a terminar incumpliéndolos. Porque nosotros no tenemos una naturaleza, una humanidad que pueda satisfacer a la ley de Dios. Porque la carne es enemiga de Dios. La carne va en contra de la ley de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿No? Dios trasladó su justicia, la justicia de la ley en nosotros. ¿No? La justicia, ¿quién era la justicia de la ley? Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo, Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo. Entonces la justicia de la ley se tiene que manifestar en nosotros, no por nosotros. No trate de usted de cumplir los mandamientos. ¿Tiene que cumplir los mandamientos? No. Ninguno. Ningún mandamiento tiene que cumplir, sino que todos los mandamientos se tienen que cumplir en usted. Se tienen que cumplir en usted. ¿De qué manera? Veamos. Porque la justicia de la ley, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando nosotros andamos conforme al Espíritu, entonces los mandamientos de Dios se cumplen de una manera natural en nosotros. Cuando andamos en el Espíritu no robamos, no adulteramos, no fornicamos, no mentimos. Cuando andamos en el Espíritu, por eso estamos llamados no solamente a creer en el Espíritu, sino a andar en el Espíritu. Amén, gloria a Dios. Entonces es algo natural que se produce en nosotros, no es un esfuerzo. Tengo que cumplir los mandamientos. No. Los mandamientos se tienen que cumplir en mí. ¿Cuándo se cumplen en mí? Cuando yo ando en el Espíritu. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuántos tratan de cumplir los mandamientos? Levante la mano. Ninguno. No levante. Sino que los mandamientos se cumplen en nosotros. Y ahí se ve la justicia de Dios. Ahí se ve la vida de Cristo en nosotros. Se ve la vida de Cristo en nosotros cuando nosotros vivimos en el Espíritu. Somos semejantes a Él. En el sentir, en el pensamiento y en la acción somos semejantes a Cristo. ¿Por qué? No porque se manifiesta la justicia de Dios. La justicia de Dios es Cristo en nosotros. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. ¿Vio? También el Espíritu, eso es algo muy amplio. Andar conforme al Espíritu, andar con una mente renovada. Nosotros hemos sido renovados por nuestro entendimiento. Hay un pasaje que dice eso, ¿no? Habiendo renovado Romanos 12. Sí, vamos a leerlo, a ver. ¿Ya encontraron, hermano? Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que tener una mente renovada. ¿Qué es lo que renueva nuestra mente? El conocimiento. ¿De qué? De la palabra de Dios. Este conocimiento no es un conocimiento aprendido, sino que es un conocimiento revelado. El Espíritu Santo nos revela a nosotros la palabra de Dios. Si usted aprende la palabra de Dios solamente, eso no le da un cambio de mente. Por eso el apóstol Pablo decía en Gálatas capítulo 1, versículo 11, a ver, ¿quién puede leer ahí?
Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Este Evangelio no se puede aprender de hombre, ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo se tiene que revelar a nosotros, ¿no? Como el Hijo de Dios y como el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Entonces, ya cumplimos el horario, vamos a terminar, hermano. Entonces, para que la justicia de la ley, los mandamientos, se cumplan en nosotros, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Si andamos conforme a la carne, se cumplen los mandamientos, se manifiestan los mandamientos en nosotros. Si andamos conforme a la carne, vamos a adulterar, vamos a fornicar, vamos a robar, vamos a mentir, siendo hijo de Dios, sí, siendo hijo de Dios. ¿Y eso qué trae? Versículo 5 del mismo capítulo. Creo que versículo 5, a ver. ¿Quién puede leer, hermano? El 5. Amén, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne es muerte, y muerte ya es muy amplio eso. No está hablando de una muerte física solamente, sino que está hablando de la muerte en cuanto a perder la comunión con Dios, a perder la comunión con la iglesia, a perder la comunión con los hermanos. ¿Eso qué nos trae a nosotros? ¿Felicidad? No, nos trae amargura, tristeza, derrota. Por eso no nos conviene a nosotros vivir en la carne o manifestar los deseos de la carne, sino por el contrario. Nosotros, para poder manifestar la vida de Dios, tenemos que rendirnos al Espíritu. ¿Cuál es la obra que Dios pide de nosotros, los hijos de Dios? Que nos rindamos. Amén, gloria a Dios. Por eso me gusta esa canción que dice a sus pies. No, algo así dice, ¿no? Amén. Sí. Lo que más nos cuesta a nosotros que conocemos la palabra de Dios, es arrodillarnos. Pero ahí tenemos que estar, de rodillas, orando al Señor. Amén, hermanos. Le invito a ponerse de pie, hermanas y hermanos. Cualquiera que necesite oración, por algún problema que tenga, hermana, de salud, físico, lo que sea, puede pasar adelante, vamos a orar. Vamos a orar, amén, hermanos. Vamos a orar por la mamá de los chicos. Los chicos, Nazareno. Nazareno y la chica. Caterina. Caterina. Vamos a orar por la mamá de ellos que está con un poquito de fiebre, ¿no? No. Con tos. Con tos. Bueno, que no sea nada grave, amén, hermano. Amén, Que el Señor le restaure completamente. Amén. Y también por sus dos hermanas, que no me acuerdo los nombres. Ángeles y Ada. Bueno, que el Señor bendiga grandemente. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. También Dios bendiga a mis hijos, a mi hija, que el Señor que fue a la costa. Ahora tiene que volver, que el Señor la guarde en la vuelta de todo mal. También tenemos alguna necesidad más de oración por algún hermano o hermana. No. Que nos conozcamos. No. Bueno, vamos a estar orando. Si usted necesita oración, pase, hermano. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Amén, Señor. Hemos oído tu palabra, Señor, y la creemos y la declaramos, Señor. Gracias te damos, Señor, por el Espíritu de vida en Cristo Jesús que nos ha hecho libre del poder del pecado y de la muerte. Gracias, Señor, porque tú nos diste una renovación en nuestro entendimiento por medio del conocimiento revelado. Señor, bendice a los hermanos, a las hermanas, Señor, para que ellos puedan vivir y andar en el Espíritu. Señor, declarando que su hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado, que el cuerpo del pecado fue destruido, que el mundo ya no es su ambiente y su localidad, Señor. Padre amado, bendice a los hermanos y a las hermanas para que ellos puedan, Señor, experimentar en su vida el poder de esta gracia maravillosa. Bendice a las hermanas que nos visitan hoy. Acompáñalas, Señor, en todo lo que ellas vayan a hacer. Concédele la petición de sus corazones, Señor.
bendice sus hogares, sus familias y también para todos nuestros hermanos y hermanas. Bendice a nuestra hermana Reina, Señor, ayúdala, bendícela. En el nombre de Jesús, al hermano Marcos, Señor amado. Oh Padre amado, bendice al hermano Juan, a la hermana Rosemary, Señor. En el nombre de Jesús, a nuestro hermano Nico, a nuestra hermana Andrea, a nuestra hermana Estela, que seguramente que nos está mirando, al hermano Capdevila, Señor amado, bendícele, Padre, a nuestro hermano Antonio, que me encontré hoy en la calle, Señor, a tu siervo, ayúdalo, bendícelo grandemente, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido por todos, Señor, pero especialmente te pido por mi vida, Señor. Fortaléceme, guárdame de todo mal, en mi hogar, mi familia, Señor, mi esposa, mis hijos. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado, hermanos. Amén. Gracias, Señor.